Bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este podcast Política al Grano, en el que hablamos de política sin rodeos, vamos directo al grano y en el tiempo que se toma una taza de café en que un problema político de este país. Nos vamos a tomar café de los Andes, un café producido en Andes, Antioquia, por la Cooperativa de Cafecultores de los Andes, una cooperativa que es muy importante en la que, de hecho, hemos tenido mucho trabajo. Usted político, incluso yo como abogados, participé en alguna parte de la defensa de la cooperativa y que tiene todavía hoy grandes amenazas. Eso puede ser un tema para otro podcast. Claro. El problema de la venta de Orden de liquidación. orden de liquidación. Estamos a punto de rescatarla, ¿no? Están los cafeteros a hacerlo sacar y esperemos que los cafeteros logren ganar esa batalla de recuperar esa importante herramienta para la comercialización del café. Sí, además que es una cooperativa muy linda que le ha permitido a muchos cafeteros en Andes salir adelante, construir proyectos familiares exitosos y que digamos que pues es un baluarte del cooperativismo en nuestro país que está gravemente amenazado por culpa de las ventas de futuros y malas decisiones de la Federación Así es. y de la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta economía solidaria hay como una especie de complot contra la cooperativa. Los bandidos que hicieron los malos negocios, la federación que los avaló y la superintendencia que no ha ayudado nada. Pero vamos a ir del tema porque vamos a hablar de áreas metropolitanas. No. Y luego cuéntenos usted porque Vamos a hablar de áreas metropolitanas en general, porque vamos a analizar los errores y los problemas que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá, que no es ninguna maravilla como la pinta. Tiene un poco de dificultades, es importante, pero tiene muchas dificultades. Y eso nos ayudará a explicar por qué no es conveniente ese proyecto que tienen algunos de montar un área metropolitana en el oriente y otra en Urabá. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar por lo básico. A mí me parece que el dato es, ¿quién decía esto de que hay que seguir la ruta del dinero para entender los problemas? No me acuerdo. Lo quedamos debiendo para el próximo podcast, pero entonces este dato es, uno cuando tiene que entender un problema, pues tiene que seguir la ruta del dinero, pensarse cómo se financian las cosas, quién gana plata con ello, quién la va a manejar. Y entonces empecemos con lo básico. El área metropolitana de Valle de Aburrá, que es una de las áreas metropolitanas más grandes del país, la más grande, de hecho, porque Bogotá no es un área metropolitana, sino una región metropolitana, eso tiene un funcionamiento diferente. El área metropolitana del Valle de Aburrá se financia principalmente con tres fuentes. Primero, el impuesto del 2 por 1000 sobre el avalúo catastral, que es lo que también se conoce como la sobretasa ambiental. En segundo lugar, las licencias, los permisos ambientales, los trámites ambientales. Y en tercer lugar, los recursos que aportan los municipios de manera directa. O sea que casi el 70% de los recursos del área metropolitana vienen dados por las funciones ambientales del área. Bueno, entonces... Y ahí está el problema, porque los recursos son bastante limitados. En las áreas metropolitanas de Oriente y de Urabá no podrán ser autoridades. Ni siquiera tienen recursos. ¿De dónde hará la plata? Ahorita vamos a ponerle un poquito en duda que no van a tener ese recurso, pero incluso lo que no es, pues va a ser más grave. Pero empecemos por ahí, que las áreas metropolitanas de Urabá y Oriente nacen sin plata, nacen desfinanciadas. Y vale la pena pues decir una cosa, y es, sin funciones ambientales, el 70% de los recursos no existen. Eso es un dato, digamos claro. Pero, listo, poquita plata bien administrada, de pronto puede servir, pero en un problema, digamos, estructural con las áreas metropolitanas. Y yo creo que aquí podemos empezar, en este podcast, digamos, en un tono más de denuncia. Yo creería de eso lo podríamos llamar este capítulo, el fortín burocrático de Daniel Quintero. Daniel Quintero tomó el área metropolitana del Valle de Aburrá y en el año 2022 realizó una reforma administrativa de la estructura administrativa del área metropolitana. Y aquí hay que decir esto, pues no es directamente Daniel Quintero, sino Juan David Palacio, que era que era del combo. Claro, el director del área. Era de combo, era de la banda. Claro. Y entonces empecemos por decir esto. ¿Quién nombra o quién elige el director del área metropolitana? Se elige por una terna que pone el alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín, que es del municipio núcleo. Exacto. Entonces casi que ese funcionario es empleado del alcalde.
Y pues efectivamente Juan David Palacio es exactamente alguien del combo de Daniel Quintero y hace una reforma estructural en el año 2022. Y lo que hace es que crea 128 cargos nuevos. Cuando hicimos la cuenta del cálculo de regla de 3, eso nos da un 60% más de carga laboral, de planta de cargos que se le crearon al área que no los necesitaba. Y vea la cosa tan curiosa, no los nombraron en el 2022 ni los nombraron en el 2023, sino que los nombraron al final del 2023, en noviembre y diciembre del 2023, La capa cuando ya habían perdido, ¿no? Cuando ya habían perdido la alcaldía. no ha perdido la alcaldía. Claro, De oro. para dejar nombradas un montón de personas de tipo de Daniel Quintero. Atornillados, claro, un montón de atornillados. Son provisionalidades. Sí, la mayor parte de estos son provisionales y además son conexiones cercanas de depósito de círculo cercano a Daniel Quintero. Ya ves que eso es toda la rosca, ¿no? Que la prima hermana de la mujer del Mocho, que la hermana de la suegra de Esteban Restrepo, que el papá, que la tía, que la cuñada. Sí, o sea, yo, por ejemplo, vamos a decir, el hermano de Daniel Quintero está casado. La hermana de la esposa del hermano de Daniel Quintero quedó nombrada. Y la mamá y la tía también quedó nombrada. Y además de eso, queda nombrada la esposa del papá de Esteban Restrepo. Pues, o sea, no estamos aquí inventados, que no. Pues usted lo dice coloquialmente y ahora ahí está la prueba. Pero claro, si los nexos familiares y ya está. Nombraron a la esposa del director de Metroparques, bueno, un montón de gente en círculo cercano a Daniel Quintero. Y digamos que eso generó un problema financiero gravísimo para el área metropolitana. 57.000 millones de pesos. Cada hueco. Caracol sacó un informe periodístico que lo respaldó con datos de los concejales de Federico Gutiérrez y el propio Federico, que dice que para los próximos 5 años, de aquí al 2030, el área metropolitana de Valle de Aburrá se tiene que conseguir 300.000 millones más adicionales para poder funcionar, para poder pagar esa planta. Puedes pagar ahí, coño. Entonces, eso es una cosa. Y aquí la pregunta es, ¿qué hizo Dudemefrico? Eso es lo que ellos salen a denunciar y nada. Mire, esto es de este tamaño. Esa es una planta de cargos que se creó de manera artificial, sin ningún sustento técnico, o sea, es una planta creada para la politiquería, para la vagabundería. Era la hora, hacía rato, que la administración de Federico Gutiérrez debiera estar contratando un nuevo estudio sobre cargas laborales y sobre las necesidades del servicio, que es la manera de desmontar una planta de cargos ficticia. O sea, una planta de cargos ficticia no se puede desmontar por un decreto de la alcaldía. La alcaldía no puede decir, hecho los 128, no los puede echar. Son provisionales, son intocables, a menos que cometan pues faltas gravísimas y eso. Pero sí pueden empezar con un estudio de cargas laborales y un estudio que determine si esa es la planta de cargos que se requiere para las funciones del área metropolitana. Yo creo que no. Yo creo que eso es ficticio y eso fue creado para la politiquería de Daniel Quintero. Pero Federico Gutiérrez no ha hecho nada para empezar el desmonte de esa planta innecesaria. En cambio, se ha hecho otras cosas. Pues sí, que ha hecho. Pues sí. Pero antes de eso, para reforzar este dato, la ley sí permite eliminar esas cargas. Sí, pero previo un estudio. Y previo un estudio, pero es que además Federico cuenta con el capital político para pasar un estudio de naturaleza en el Consejo de Medellín y en la Junta Metropolitana, con los alcaldes del área metropolitana. Pero en vez de eso, a lo que se dedicaron fue a recortar proyectos claves del área metro. Entonces aquí viene una denuncia que fue una denuncia muy sonada hace unos meses, sobre todo a propósito de la ola invernal, que fue la reducción del 53% del presupuesto del CIATA. Pasamos de 36.000 millones de pesos que tenía la CIATA para fin de la calle a 15.000 millones de pesos. Y a Encicla, que es otro proyecto clave del área metropolitana y de la ciudad, le quitaron otro 25%. Es decir, en vez de sacar a la gente que se creó artificialmente y de reducir esta planta de cargos, de racionalizar, de buscar formas de hacerla más eficiente, lo que hicieron fue recortarla a los procesos. Claro, pero hay una discusión. La veeduría da unos datos que yo creo que son correctos de cómo el recorte que se hizo en CIATA. El CIATA es importantísimo para prever los fenómenos atmosféricos, la lluvia, y eso nos sirve para prevenir desastres, para la adaptación y la mitigación, que es lo único que podemos hacer ante el cambio climático.
sea, el SIATA es una herramienta importantísima para Medellín y el Valle. Que ha sido de alta tecnología, yo creo que un proyecto súper pionero en Antioquia y en Colombia. Y al SIATA le quitaron el presupuesto. La veeduría dice que eso le hizo un daño enorme al SIATA. Los concejales de Vico dicen que no, que eso era un fortín burocrático de Daniel Quinteres y por eso le quitaron plata, pero que las funciones siguen intactas. Yo creo que tiene razón es la veeduría, claro, porque es muy curioso que lo que es la planta de carros del área no la hayan tocado ni la hayan intentado tocar, pero la del SIATA sí. Pero bueno, y el dato que no me parece menor, uno de los concejales de Creemos decía que habían 180 contratos corbata en el SIATA. O sea, que tenían 180 atornillados en el SIATA y que ellos lo que habían hecho era sacar a esos 180 contratistas. Y entonces uno le dice, bueno, pues yo también le creo a la veeduría, pero supongamos, démosle la buena fe de que si hubieran efectivamente esos 180, las dos cosas son graves. O sea, tan grave es que le recorten plata al SIATA para sus funciones misionales, como grave es que en vez de que el SIATA se gaste la plata en cosas misionales, se la gaste en burocracia. Pero bueno, voy yendo hacia el grano, ¿no? Porque estamos en política de grano. El grano que teníamos era explicar cómo estos problemas del área metropolitana del Valle de Aburrá son problemas que tiene el funcionamiento de esta área que es completamente justificado. El área metropolitana del Valle de Aburrá es una de las áreas que tiene toda la plena justificación del mundo, sin embargo tiene problemitas. Hay problemitas como estos y problemas estructurales, eso del municipio núcleo, eso de el poder de veto, una serie de cosas que son irrespetuosas con los otros municipios, son problemas graves. Pero vamos yendo hacia lo que nos interesa, que yo creo que lo que nos interesa es demostrar cómo, además de los problemas que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá, las áreas que se están proponiendo para Oriente y para Urabá tienen problemas todavía más graves de antes de su nacimiento. Claro, la ley 1625 es una ley que tiene muchos problemas. Es una ley muy corta, de 42 artículos, creo. Y es una ley en la que no se desarrollan a fondo las funciones de las áreas metropolitanas. Y eso tiene muchos problemas, pero además que no establece mecanismos de control. El director del área metropolitana es una figura prácticamente intocable en nuestra legislación, porque es una persona que es un funcionario público prácticamente libre de nombramiento y remoción del alcalde del municipio núcleo. O sea, en el caso de la del Valle de Medellín, en el caso de la Oriente sería el alcalde de Río Negro, porque se rige por esta terna. Y en el de Urabá la de ponerla que el Urabá la de apartado, y que además con el poder de veto del alcalde, digamos que la monta metropolitana prácticamente no lo puede controlar. Los consejos municipales de la ciudad no lo pueden citar porque no es un funcionario sujeto al control político. La Asamblea Departamental tampoco. Y el Congreso de la República tampoco, porque no es un funcionario de la nación. Entonces es un problema porque controlarlo políticamente es imposible. O sea, ¿quién le puede dar un debate a un director de un área metropolitana en Colombia? Pero además de eso, las funciones son apenas enunciadas en la ley. O sea, dice funciones de transporte, funciones de medio ambiente, funciones de servicios públicos, pero eso no está fuertemente desarrollado. Y aquí han pasado cosas. Por ejemplo, hasta el año 2022, el problema de falta de regulación era tal que el Congreso tuvo que sacar una ley para resolver un problema entre la área metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, porque se discutía sobre si el área metropolitana tenía jurisdicción sobre los corregimientos. Y el área metropolitana decía que sí, y Corantioquia decía que no, y finalmente el Congreso de la República dijo que no. Zona rural es de la autoridad ambiental de la corporación. Sí. Y la urbana solo es para la... Pero además, y ese es otro dato clave, parecido de clave. Además, entonces, lo que nos está dando pistas es que la jurisdicción de las áreas metropolitanas es solo sobre la conurbación. Y entonces el dato no menor de que en Oriente, por ejemplo, dicen que el área de los 8 municipios tenía de 500.000 habitantes, pero es mentira. Porque están contando la zona rural, sobre la cual no tenía incidencia el área metropolitana. En Oriente Antioqueño solo podrían tener incidencia sobre 290.000 habitantes. Algo parecido pasa en Urabá. Ahora es más o menos la lleva a proporción. El área metropolitana que se pretende crear solo tendría incidencia sobre en el tema, incluso ni en el tema ambiental. En los demás temas, porque en el tema ambiental tendría que tener, para ser autoridad ambiental, para la zona urbana tendría que tener 1 millón de habitantes urbanos. Y ni siquiera sumando los urbanos y los rurales, Urabá y Oriente tendrían 1 millón de habitantes. 750.000 millones de 250.000 habitantes. Total, humano y rural. Pero con los
los de los municipios que se integrarían a las áreas metropolitanas, ambas áreas son más o menos de medio millón de habitantes con todos, pero cuando no hay mira, son menos de 300.000, o sea que ni siendo el triple de la población que tienen, ¿no?, alcanzarían a ser la autoridad ambiental, o sea que no podrían acceder de entrada a ese 2 por mil que, como dijimos, era la fuente máxima de recursos para las áreas metropolitanas. O sea, si no son autoridad ambiental, no tienen el 2 por mil, y si no tienen el 2 por mil, de entrada nacen sin plata, que fue lo que vimos muy al principio de este podcast. Pero ojo, Alejandro, aquí hay unos magos para inventarse, para interpretar la ley a su acomodo, y como la ley que creó las áreas metropolitanas tiene una especie de vacío, porque ese 2 por mil dice que es un 2 por mil sobre el, y pues sobre la valor catastral, pero no lo llama, la ley no lo llama sobretasa ambiental. Nosotros le decimos coloquialmente sobretasa ambiental, y todo el mundo le dice sobretasa ambiental. Entonces tiene su origen en la función ambiental del área metropolitana, que en estos casos no la va a tener. Entonces nos van a decir que ese 2 por mil es para el área metropolitana. Entonces se lo van a quitar a Cornare, o no le van a cobrar, se lo van a, para allá voy, se lo van a quitar Cornare o Curaba, o nos lo van a cobrar doble, porque son unos magos. Pues, y yo le iba a decir, ese razonamiento, incluso yo hace poco publiqué un artículo en La Tribuna, aprovecho algo ahí, coña, ¿Para qué lo lea? Tribuna Colombia, hay que ponerle el apellido. Que se llama Ni técnica, ni necesaria, ni rentable, y ahí justo hablaba de esto y decía: Andrés Julián Rendón acaba de meter, que es el mismo que está promoviendo este lado, nos acaba de meter una sobretasa de seguridad que tiene muchos problemas en la ley, que se cobra sobre el consumo del agua, porque la ley es bastante gaseosa, está muy mal. Entonces se la inventó, se la interpretó Andrés Julián, creó con la complicidad de la Asamblea la sobretasa de seguridad, que seguro se va a caer, pero ahí la tenemos demandada. Bueno, nuestro diputado Luis Peláez demandó, y ahí justo pronto habrán muchas novedades sobre este tema, pero veamos que si se lo inventó con la sobretasa de seguridad, no sería raro que mañana nos diga que es que una cosa es la sobretasa ambiental y otra cosa es la sobretasa metropolitana, y que son dos sobretasas distintas y que se cobran de menos. y la ven a la gente de Urabá y a la gente de Oriente con una sobretasa adicional. ¿Con qué plata va a funcionar? Y que no es menor que Horacio Gallón hace unos meses le ha dicho que en Urabá iba a subir el impuesto, pero ya son 3.500. Es unos 3.500. Entonces, bueno, yo creo que hoy tenemos muchos datos, podemos recoger un poco como para concentrar esto, y es decir, los aprendizajes del área metropolitana del Valle de Aburrá nos permiten entender que las áreas metropolitanas corren un riesgo alto de COPE. Fíjense, que son figuras que tienen unas funciones bastante gaseosas. Yo sobre esto he defendido una cosa, y es: no se necesita, porque todas esas funciones se pueden hacer de otras maneras, contratos, pactos territoriales, convenios interadministrativos, pero además de eso, son figuras que, por ejemplo, en el caso de Urabá y Oriente, están muy poco justificadas. Son municipios que no están conurbados, que sumadas sus poblaciones urbanas no llegan a los 300.000 habitantes. O sea, que estamos hablando de que serían áreas demasiado pequeñas. El mar de banano que hay entre Apartado y Turbusa no se lo imagina. Claro. Entonces, yo digo mucho a ver, con Medellín y Envigado hay un mar de locales, bueno, y entonces esto, que no es una metropolitana, que es gastarnos una plata que no tenemos en algo que no necesitamos, definitivamente, y que donde están justificadas, pues hay que establecer, o que tendría que haber algunas reformas legales para controlarlas de una mejor manera. No podemos ponernos a copiar un modelo costoso e ineficiente solo porque suena moderno, porque uno dice: área metropolitana, qué bonito que suena. Yo creo que pues este café, al menos a mí, me dejó muy despierto. Bueno, Espero que a los 80 también, y nos vemos en el próximo capítulo de Política al Grano. Soy Jorge Gómez y te invito, si quieres conocer de la política local, regional, departamental e incluso nacional, conéctate con nosotros en el video podcast Política al Grano, tomándonos una buena taza de café y esperando que nos acompañes tú también con una buena taza de café. Hola, soy Alejandro Arcila y te invito a que nos escuches en Política al Grano en YouTube y en Spotify todos los lunes a las 7 de la noche, que tenemos nuevos episodios.